Muy bien, ya estamos listos para iniciar. Perdón, es que tuve unos problemas colocando el tripié y no tenía extensión y había un desastre. Entonces tuve que reunir todo. Vamos a ver, a que se conecte un poquito más de gente. Me van mandando cuando estén listos. Somos 7. Listo, ya somos 10. Hola, espero que estén bien. Perdón por desaparecerme, pero como saben, estuvimos en una situación de ponernos al corriente con todo lo que nos hacía falta a todos los que estudiamos en la ENA. Y a ver, déjenme ver que tengo unos mensajes por acá. Listo. Bueno, chicos, pues esta es nuestra última sesión. Espero que eh, tengan sus dudas o que no tengan tantas dudas, no sé, como ustedes sientan. Espero que hasta ahora pues hayamos podido ayudarles a despejar gran parte de lo que son pues las dudas del curso propedéutico, o al menos reforzar esos conocimientos que ustedes ya tenían, porque me di cuenta que muchos de ustedes no tuvieron tantos problemas con la guía. De hecho se nota que la estudiaron, y eso está padre. Eso habla muy bien de que ustedes han tenido ese interés por desarrollarse en este campo, ¿no? Y pues bueno, para esta sesión vamos justamente a terminar el módulo de antropología social. Qué triste. Espero que en este transcurso quienes hayan querido estudiar antropología social pues se les haya reforzado la idea de querer hacerlo, y los que andaban ahí indecisos pues se hayan podido decidir por esta hermosa disciplina, y si no pues tenemos otras 6. Entonces, primero que nada voy a empezar. ¿Alguien de ustedes tiene alguna duda al respecto sobre el módulo 3? Es un módulo súper pequeño, es un módulo que más que ser para el obtener conocimientos rígidos, es un módulo que invita a la reflexión. Es un módulo que nos está invitando a reflexionar de la labor antropológica, pero en la actualidad, ¿no? A partir de todos los desarrollos que ya vimos, ¿no? O sea, ya pasamos el estructuralismo, ya pasamos todas estas cuestiones de la psicología, la antropología, la escuela americana, la francesa. Ahora vamos a hablar un poco más en concreto de lo que sigue, ¿no? O sea, ¿qué es el panorama que le espera a la antropología en el mundo? Y bueno, ustedes saben que estamos pasando por una situación extraordinaria, y creo que hoy en día, así como las ciencias médico-biológicas, las ciencias sociales, las humanidades, pero sobre todo la antropología, son muy necesarias en este tiempo, ¿no? En este nuevo siglo que estamos a punto de iniciar. Entonces, pues como tal, el módulo se llama Persistencia de la antropología y los nuevos escenarios, ¿sí? A ver, se llama Persistencia y utilidad de la antropología en el contexto contemporáneo. Entonces, en este aspecto vamos a entender que en el marco de la Guerra Fría vamos a ver cómo el desarrollo de la ciencia antropológica empieza a derivar, después de tantas escuelas, empieza a derivar en ahora nuevas corrientes teóricas, nuevas corrientes de cómo se tiene que abordar el estudio antropológico, ¿no? Porque ya vimos que la antropología tuvo una época de declive con esta cuestión del capitalismo y la economía, y entonces aquí vamos a retomar algunos teóricos. Estos vienen posterior al evolucionismo, retoman las raíces evolucionistas de sus antepasados como Morgan, Taylor, y le anexan nuevos apartados. Este curso lo llevas en la licenciatura de Antropología Social, justamente en este semestre, lo llevas en algo que se llama Neoevolucionismo y Materialismo Histórico-Cultural,
que es una reinterpretación del evolucionismo, pero ahora es el neoevolucionismo, ¿no? Un evolucionismo que ya empieza a coquetearle a otro tipo de ciencias, empieza a coquetearle a otros métodos, a otros conceptos, para poder construir algo un poco más ad hoc, ¿no? Ya no tan lineal, ya no tan estratificado, pero todavía mantiene esa raíz. Entonces, ahorita somos 12, vamos a empezar. Como les digo, es un módulo pequeño, a mí me salió un resumen de 8 páginas. Yo sé que son menos en la guía, pero el resumen de 8 páginas es porque el formato es grande, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos alguna duda del módulo anterior. Vamos a ver, vamos a recapitular un poco. Déjenme buscar mi resumen del módulo anterior. Pues el módulo anterior nos quedamos en el autor final fue justamente el saber antropológico en nuestro contexto político. Abordamos un poco de la antropología mexicana, el desarrollo de la antropología mexicana como para hacer la aplicación de planes gubernamentales, de proyectos gubernamentales de inserción de grupos indígenas dentro de la dinámica del proyecto Estado-Nación. Entonces, hasta ahí nos habíamos quedado, ¿no? Habíamos pasado justamente por Levi-Strauss con su átomo del parentesco, con sus teorías estructuralistas, y después vimos que Levi-Strauss se quedó en el mundo de lo simbólico, y posterior llegaron otras personas, no a refutar su teoría, pero sí a criticarla, ¿no? Y justo en este texto, en la unidad 3, les comentaba en la sesión pasada, que posterior a Levi-Strauss, nace algo que se llama el estructural marxismo o el marxismo estructural. Al parecer son corrientes distintas. Entonces lo podemos encontrar un poco en este módulo. Podemos encontrar cómo viene la escuela de los estructuralistas, la escuela francesa de Levi-Strauss, y entonces allegados a la escuela empiezan a hacer reinterpretaciones, pero a esto le van a anexar las posturas marxistas, ¿no? Le empiezan a anexar el marxismo, y esto revive hasta cierto punto el marxismo, porque le integra lo simbólico, le empieza a integrar lo material, le empieza a integrar lo histórico, ¿no? Y empieza a haber una reinterpretación. Ustedes tienen que entender que el desarrollo antropológico es una reinterpretación teórica. Nosotros tenemos que retomar a nuestros teóricos, leerlos, reinterpretarlos y criticarlos. Nuestra formación no es doctrinal. Nosotros no debemos de ver el desarrollo antropológico o de la teoría antropológica como si fuera una teoría en forma de doctrina. O sea, lo que dijo Levi-Strauss es y va a ser siempre. Aunque luego van a llegar a la arena y van a encontrar que hay quienes les digan, no, es que Levi-Strauss dijo, sí, pero las teorías están ahí para retomarlas, interpretarlas, criticarlas, estudiarlas. Obviamente no creo que, no sé, en unos años no sé si alguien llegue y reinterprete el estructuralismo y haga una super tesis neoestructuralista, no lo sabemos. Pero si es necesario no tomarlo como guía. La guía de la teoría antropológica, no. La teoría antropológica nos sirve para entender la evolución de ese pensamiento, para entender cómo se ha concebido el desarrollo antropológico de la sociedad, de la religión, de la economía, del mito, del rito, de la sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Son son teorías, nos ayudan a. Entonces, ya que somos 14 y ya voy a dejar de hablar de mi choro mareador, vamos a empezar. Justo este semestre nosotros nos dedicamos a abordar en los primeros textos de neoevolucionismo a un teórico que se conoce como Leslie White. Como tal, Leslie White no fue tan popular. Leslie White tuvo unos... en la guía dice que no fue popular porque en el contexto en el que se desarrolló, pues no era propicio. Recordemos que Leslie White se desarrolla en medio de lo que es la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando que también él no era como un seguidor ad hoc de una escuela como sí. Él simplemente hacía como reinterpretaciones de ciertas teorías, las integraba y él empezó a trabajar la teoría de la evolución, pero la evolución de las culturas, pero él le anexó una parte importante que fue este desarrollo de lo físico, ¿no? De hecho, él tiene una fórmula que por ahí debo de tener, pero que no les voy a dar porque si no me los voy a hacer bolas.
pero que es justamente de cómo la energía y la energía, el aprovechamiento de la energía del medio, de la naturaleza, va a propiciar a que evolucione la cultura, a que la cultura crezca, ¿no? Entonces Leslie White tenía esta postura evolucionista, se apoyó un poco de la física, se apoyó también de diversos conceptos para poder hacer un concepto de lo que es la evolución de la cultura, ¿no? Ah, Malinowski. Ah, ok, ok. Perdón, Azul Cherries. De comentario. Azul Cherry, ok. El método etnográfico como tal no está estandarizado por uno, sino que Malinowski se considera el padre del trabajo de campo, el padre de la etnografía, porque Malinowski fue quien propuso las estancias de campo extensivas, ya que recordemos que él estaba de refugiado, era un británico refugiado, entonces él tenía que pasar una estancia de investigación allá con estos, con los, ay, se me olvidó el nombre de estos. Y pues justamente él empezó a hacer un desarrollo teórico de cómo se tendría que abordar el hecho social, ¿no? Cómo se tendría que abordar la sociedad, el hecho social total, ¿no? Entonces, Fray Bernardino de Sahagún no se le considera un antropólogo. Él es más que nada un precursor de la ciencia de lo que sería la antropología. Recordemos que Fray Bernardino de Sahagún se desarrolló en los contextos de la época de la expansión de la corona española. Entonces, Fray Bernardino no tenía esta concepción del método etnográfico del trabajo de campo, sino que lo que él desarrolló fueron las dinámicas para poder integrar la ¿cómo se llama? Para poder integrar bajo estos métodos la evangelización en pueblos que se resistían, ¿no? Porque Sahagún se dio cuenta que la lengua, que las costumbres, que los indios, que lo pagano era parte de esa cultura. Entonces lo que querían los cristianos para salvarlos de la muerte eterna, ¿no? Entonces Sahagún lo que hace es realizar una serie de estudios, aprender la lengua para facilitar la evangelización. Pero él no es el padre del método etnográfico, es un precursor del trabajo antropológico. Ustedes lo van a precursores y evolucionistas, que justamente viene con un desarrollo muy similar al que hemos llevado en el curso. Entonces, Sahagún nos va a decir, ok, yo soy Sahagún, yo vengo, observo, pero todo esto tiene una finalidad, y esa finalidad es la de la conquista, la evangelización. Entonces llega Bronislaw para poder observar. Un método de trabajo de campo extensivo, un método que se vuelve etnográfico. ¿Y que es lo que dota al trabajo antropológico? La etnografía no se vuelve etnografía hasta que no está integrada con la antropología. Entonces, hay que diferenciar muy bien aspectos esenciales, que es el trabajo de campo y la etnografía. Recuerden que el trabajo de campo es la estancia misma, es el estar ahí, y el trabajo de campo comprende estancias largas y regresar 1, 2, 3, 4 veces, ¿no? Eso es el trabajo de campo. La etnografía es el desarrollar es hacer el desarrollo teórico y práctico de lo que se observó en campo. Es decir, a partir de lo que tú estudiaste, a partir de lo que tú observaste, vas a realizar una abstracción y vas a hacer a través del método etnográfico una descripción de lo que tú estás planteando, ¿no? De lo que planteaste, de lo que observaste, de lo que entendiste. Entonces, acuérdense que la etnografía no es ir a ver, la etnografía es el trabajo en sí. Uh-huh. Entonces, ¿tienes alguna duda, Cherry? Entonces, Sahagún, pues básicamente es el precursor de lo que se consideraría la etnología y la antropología por por su desarrollo que tuvo durante la colonia, punto. Malinowski se le considera el padre del trabajo del campo, del trabajo de campo, por su desarrollo metodológico y teórico que hace en las Islas Trovias. Muy bien, pues bueno, nos vamos con Leslie White, ya que Cherry no tiene duda. ¿Alguien más tiene alguna duda? Es momento de que me las pregunten. Ya saben que de repente me detengo.
Y bueno, vamos a ver que Leslie White es un continuado de Morgan. Como ya les dije, White retoma estas teorías y habíamos quedado en la unidad pasada que Fraser se le consideraba como el último exponente del evolucionismo. Entonces, si él era el último exponente del evolucionismo, ¿qué pasa con estas personas? Bueno, pues nosotros los conocemos como, de nada, Cherry, nosotros los conocemos como neoevolucionistas. Como tal, en la guía no se los explica como neoevolucionistas, pero sí da las pautas para entender que son neoevolucionistas, o sea, lo que sigue. Entonces vamos a ver que Leslie White es un seguidor de Morgan. Entonces él va a retomar justamente de la mano de toda su experiencia dentro de lo que es toda la Unión Soviética y la Primera Guerra Mundial, va a permitir hacer propuestas diferentes y en eso va a entender que la sociedad no es solamente fuerte por sus fuerzas productivas, sino por su capacidad de destrucción. Acuérdense que con Marx nos quedamos analizando lo que era la fuerza productiva, ¿no? La fuerza de el trabajador, hasta ahí lo abordamos con Marx, ¿no? Entonces Leslie White va a ver en este desarrollo de la guerra mundial que la sociedad no es solo por las fuerzas por fuerzas productivas, sino por su capacidad de destrucción. Y este aspecto es muy importante porque como ya les había dicho vamos a seguir los conceptos. Vamos a ver que hay conceptos que se van a ir hilando, hay ideas centrales que se van a ir llegando y entonces aquí vamos a encontrar el concepto de destrucción. Entonces si la sociedad no es fuerte por sus capacidades productivas, entonces por su capacidad de destrucción, acuérdense que les dije, él va a empezar a retomar el aprovechamiento de la naturaleza, del aprovecho de la naturaleza y la energía como el desarrollo de la cultura. Entonces eso tiene que ver en la capacidad que tiene el hombre para poder transformar, pero en este aspecto destruir y transformarlo en lo que es la cultura. Y entonces vamos a ver que el control de la energía a través de las tecnologías sofisticadas al desarrollo de la cultura. Y es lo mismo que les digo, ¿no? O sea, el desarrollo no me cabe. Balander. Ah, ok. Cuando lleguemos a Balander, Oliver, te lo explico, ¿va? Ahorita vamos con White y el siguiente vamos con Balander. Déjenme ver. Pam, 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 pam. Entonces vamos a darnos cuenta, ya lo plantea aquí, ¿no? Leslie White nos dice su capacidad de destrucción. Entonces nos va a decir que el desarrollo tecnológico nos lleva a la sofisticación de las sociedades y esto nos va a llevar al desarrollo de la cultura. ¿Ok? Y entonces vamos a ver que él empieza a defender la historia humana universal y va a contraponerse justamente a todas estas tesis del relativismo histórico, del relativismo cultural. Acuérdense que era lo que era el particularismo y el relativismo, ¿no? Entonces, no, pues ya vimos que en su todo no forma una escuela, tampoco a muchos esta idea de que la cultura es energía demasiado apegados a la ciencia de la física, no eran como muy gustosos para entender la explicación que él nos daba de la cultura. Entonces, vamos a ver que pues no forma su escuela, va a rechazar el particularismo histórico porque obviamente rechaza las tesis relativistas y entonces en sus contextos pues no llega más. Él nos deja ver que por ahí del siglo XX empiezan a retomar sus diferentes postulados, empiezan a trabajarlos. Los trabaja justamente Stewart. ¿Y quién más los trabajó? Apenas lo leí. Pero quedémonos con eso. Entonces, Leslie White es así de corto. Hasta ahí llegamos con Leslie White. No se les está cortando la transmisión porque a mí se me está cortando un poquito acá. Entonces,
Para Leslie White lo vamos a retomar en aspectos muy esenciales. La capacidad del desarrollo de la cultura es su capacidad de destrucción. Por tanto, el desarrollo de la tecnología va a llevar a la sofisticación, que por lo tanto es el desarrollo de la cultura. ¿Ok? Entonces nos quedamos con White y vamos a ver a Stewart, Julian Stewart. Con Julian Stewart vamos a ver que él va a proponer, va a retomar, él también lo vamos a considerar como un evolucionista porque va a retomar las tesis del evolucionismo y los va a proponer como un evolucionismo multilineal, o sea, ya no hay una sola forma, ya el evolucionismo no es de una sola línea, es multilineal. Y vamos a incorporar la preocupación por la ecología. Stewart va a retomar justamente unos aspectos que son muy interesantes para poderlos estudiar hoy en día, ¿no? De cómo el colapso, o sea, el desarrollo cultural y el colapso de lo que es la antropología ecológica y otra postulado que no me acuerdo, pero él justamente, Julian Stewart desarrolla esto de la antropología ecológica y va a empezar a hablar como el ser humano, o sea, él empieza a tomar otros aspectos, esto no viene en la guía, pero él justamente va a desarrollar los postulados dentro de la antropología ecológica, ya lo repetí 1000 veces, pero va a meter el concepto de la teoría general de los sistemas. No sé si ustedes la conozcan, pero la teoría de los sistemas vamos a ver que es un todo integrado de elementos. Un sistema es un todo integrado de elementos que interactúan entre sí y mantienen una estabilidad, ¿no? Entonces Stewart va a decir que el hombre pertenece a este ecosistema, pertenece a este mundo y entonces él es partícipe, él es un elemento partícipe dentro de este sistema, ¿no? Y este sistema y trata de englobar un aspecto más general, ¿no? O sea, trata de llegar más allá de las ciencias naturales y por eso integra ¿cómo se llama? El concepto de ecología para poder explicar, porque ¿cómo vamos a explicar la naturaleza, la cultura y al hombre en uno mismo, en un sistema mismo? Bueno, es la ecología, ese sistema mismo es la ecología. No es como la antropología ecológica de la antropología física que estudia justamente las condiciones naturales, climatológicas, sino que él va a estudiar otro tipo de condiciones, ¿no? Las condiciones tanto biológicas, naturales, como climáticas, como humanas y culturales, ¿no? Entonces, Tavo, ¿no tienes ninguna duda, seguro? Si no, para que siga. Entonces, él vamos a ver que va a incorporar estos conceptos. Él va a incorporar lo que es la ecología, y lo sociocultural. Ok, digo, son los estudios socioambientales. ¿Por qué? Porque para él era muy importante entender cómo el ser humano este desarrollo dentro de lo ecológico, dentro de la naturaleza, ¿no? Acuérdense que hasta anteriormente solamente hemos visto al mundo, a la naturaleza, al todo el hecho material como eso, un material para el desarrollo cultural, un material para el desarrollo de la cultura, de la sociedad, pero no nos hemos fijado del impacto que hemos tenido en esa transformación. Y entonces el capitalismo, el desarrollo industrial, la economía, o la antropología, la economía de ese entonces, que se vuelve como una cátedra, empiezan a plantear que hay una transformación, ¿no? Y entonces para los evolucionistas empieza a ser importante entender, ok, yo entiendo el desarrollo, cómo hay una evolución de la cultura, una evolución del ser humano, pero ¿qué hay de lo demás? ¿Qué hay del alrededor, no? Entonces, Stewart, vamos a ver la ecología, vamos a ver lo socioambiental, él va a ser partidario en la antropología ecológica, y vamos, él sí sale una escuela, salen autores muy bonitos como Pedro Carrasco, Romer Manners, Sidney Mintz me encantan, Eric Wolf, Marshall Salins, Marvin Harris y Richard Adams. Ok, todo bien contado. Entonces vamos a ver que ya de aquí empieza a surgir una nueva escuela. De aquí básicamente de Stewart es eso. Les digo que es un módulo que no pide más porque justamente esto ya es entrar en concreciones muy complejas para un examen de admisión. Entonces, de Stewart tenemos que quedarnos que la ecología y lo socioambiental son el campo de su estudio
Él va a proponer el evolucionismo multilineal. Y a grandes rasgos es lo que vamos a hacer. Acuérdense que estos los estamos trabajando como los neoevolucionistas, ¿no? Y bueno, ya vimos que pues el evolucionismo tuvo una escuela que vino a reinterpretar todos sus actos. Vamos a ver que pues también estuvo la escuela francesa. Y la escuela francesa, como ya sabemos, es la escuela de Lévi-Strauss, y la clase pasada me preguntaban, ¿no? O sea, ¿qué es eso de de el estructural marxismo o el marxismo estructural y bla bla bla? Bueno, pues vamos a ver un poco de eso. Para la escuela francesa de Lévi-Strauss vamos a ver que nacen una generación de antropólogos que mantienen la base del estudio del género humano, y con ello van a, van a tomar la importancia del estudio de los no occidentales. ¿Qué es lo no occidental? Lo que no seguimos hablando en el contexto. Entonces, todo lo que no pertenece a este mundo de Europa hegemónica, de la Europa imperial, entonces es lo no occidental. Entonces, todo lo que es lo no occidental empieza a tener importancia para los seguidores del estructuralismo de Levi-Strauss, y eso necesita aportar para que ellos puedan entender cómo es el hombre, ¿no? O sea, la totalidad del hombre. Aquí vamos a ver que ya empezamos a centrar otra vez al hombre en el pensamiento, y vamos a ver que funcionan las directrices del estructuralismo francés, y esto lo van a utilizar con las tesis del marxismo, de las relaciones de producción y bla bla bla, y, y con ello vamos a encontrar que hacen grandes trabajos de campo. Toda esta escuela del estructural marxismo empieza a hacer trabajos de campo ya más grandes, ya después de Malinowski, que tienen que salir realmente a observar los hechos. Observar los hechos, a Marshall Salins, otra vez a Malinowski, porque Malinowski lo vamos a ver siempre. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Creo que me quedé sin... Ya regresé. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ya me escuchan bien? ¿Ya no se traba? Si se corta. Dele menjora. Ah, ok, ok. Ya cambié a datos móviles porque desde ayer es que ha fallado el internet de Telmex. Ven que les dije que se cayó la fibra óptica, entonces ha estado fallando. Entonces ya me cambié a datos móviles. Espero que no se corte. Voy a estar saliendo un poco de cuadro porque no puedo ver sus comentarios en la laptop porque se está trabando esto. Entonces, a ver, ¿en dónde se quedaron? ¿Dónde nos quedamos? Díganme dónde se cortó? Espero que con los datos móviles ya no tengamos tanto problema. A ver, estoy atrás de la cámara, esperando a que me digan si tienen alguna duda de todo lo que llevo diciendo o si estamos perdidos para que retome lo que tenga que retomar, ¿ok? Entonces díganme. A ver, la explicación de Levi-Strauss para Betsa Martínez, ¿ok? De, de Stewart no les quedó duda. Ok, nos quedamos. Vamos a ver, vamos a terminar de Stewart quedó claro, entonces vamos a retomar otra vez la escuela francesa reinterpretada, ¿va? Ok, va que va.
Les voy a dar me gusta para que vean que sí los leí. Hola Shilonen, ya me llegó tu mensaje. Ok, escuela francesa, perfecto. Ok, sí, escuela francesa. Perfecto. Bueno, vamos a retomarlo. Voy a... les digo que me voy a salir de cuadro para poder leer sus comentarios porque ¿cómo se llama? Porque no me mi wifi quién sabe qué tiene, pero bueno. Está bien. Nuevamente, vamos a ver que posterior a todo lo que es el desarrollo, vamos a ver que todas las escuelas tienen una reinterpretación, o sea, todas las escuelas tienen sus alumnos y obviamente pues los alumnos siempre van a tener más dudas, ¿no? O sea, ¿qué, qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Por qué faltó esto? Entonces nos quedamos que el estructuralismo se quedó en el mundo de lo simbólico y entonces pues hubo un montón de problemas ahí porque había algo, ¿no? Que nos hacía falta poder explicar, sí, la sociedad es estructura, el hombre, bla, 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 pero ¿dónde está esa capacidad inventiva del hombre? ¿Dónde está esa habilidad del hombre? ¿Dónde está lo material, ¿no? Todo es un simbólico, todo es signo, todo es significado y significante, pero luego... Entonces llegan los seguidores de esta escuela de Bebé Levi-Strauss y empiezan a retomar las directrices justamente de del estructuralismo o del estructuralismo levistrosiano, le dicen la guía, y lo empiezan a comparar, bueno, lo empiezan a trabajar junto con las teorías marxistas. Entonces en las teorías marxistas vamos a ver que ya el hombre, el trabajo, los medios de producción, las relaciones de producción, relaciones de poder, etcétera, empiezan a tomar una parte muy importante. Y es ahí donde empezamos a ver el surgimiento de una nueva corriente que es el estructural marxismo o el marxismo estructural. De este desarrollo vamos a ver que sus alumnos empiezan a hacer trabajos de campo extensivos en lo que son África, Oceanía, y destacan tres importantes que son Maurice Godelier, Claude Meyer-Seux y Pierre-Philippe Rey. ¿Qué es lo que pasa? Que ya para este entonces, posterior a Malinowski, nos dimos cuenta que es necesario hacer trabajo de campo extensivo. Y es lo que dota de identidad a nuestra disciplina. Déjenme decirles algo, que el antropólogo que no le gusta hacer trabajo de campo, pues le convendría más ser historiador, porque ya vimos que el trabajo de campo es lo que nos va a dotar a nosotros de las herramientas necesarias para poder entender el hecho mismo, ¿no? Entender la sociedad, entender el acto, entender el ritual, la comida, el sexo. Bueno, no vayan a tener sexo en campo, o sea, no estoy diciendo que hagas eso, sino se llama la observación participante, poder ver cómo se desarrolla el rol sexual, el rol de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Porque luego pasa que llegan a la ENA y piensan que ir a campo es ir a vacacionar. Entonces, aquí vamos con la escuela francesa. Uh-huh. Ok, escuela francesa, vamos bien. Entonces vamos a ver que Maurice Godelier empieza a hacer el desarrollo de la antropología económica. Y con él empieza a realizar un trabajo de los escritos de Marx y Engels. Y esto lo va a contraponer a las etnografías. O sea, Maurice Godelier no se va a quedar solamente en el mundo de lo teórico, sino que va a trabajar, va a decir, hay que retomar la etnografía, porque esto es antropología. Y no podemos hacer un desarrollo antropológico sin un estudio etnográfico previo. Entonces, para Godelier vamos a ver a la antropología económica. Él va a retomar a Marx y Engels más la etnografía. ¿Ok? Y con esto nos vamos a dar cuenta que va a ser con la etnografía de estos historiadores del siglo XX, va a profundizar en los análisis marxistas, va a considerar que el modo de producción es asiático, las sociedades estratificadas y con estado, que ya los habíamos visto un poco, que estaban por ahí con Morgan, en lo que son los estadios de la evolución de las sociedades. Y entonces él vamos a ver que encuentra estos tres aspectos, ¿no? El modo de producción asiático. Vamos a ver a las sociedades estratificadas y vamos a encontrar la presencia de Estado. ¿Ok? Ok, vamos bien.
Entonces vamos a ver que esto se presenta en grandes culturas arcaicas como Egipto, China, la Azteca e Inca, ¿no? Vamos a el Meyasiuk se da cuenta de todo eso y él tiene un gran trabajo que se llama justamente antropología económica y también tiene el Potlatch y él empieza a plantear para el desarrollo de la estructura y la superestructura. ¿Ok? Entonces vamos a ver que él va a trabajar justamente como la transición de la organización estatal de las sociedades con un diferente nivel de desarrollo, como los Trovian, que fue en sus obras, amplía la experiencia y lo amplía con su experiencia en campo a través de los Baruya. Entonces va a separar el marxismo, va a entender, va a hacer este análisis, ¿no? O sea, el marxismo nos va a decir lo siguiente. Va a retomar todo esto y el marxismo nos explica a la estructura de esta manera. Él dice que existe una estructura. En sí esta estructura es la estructura económica para Marx y en él se encuentra separado de la superestructura. Si ustedes se acuerdan de los primeros módulos, vamos a ver que la superestructura va a estar interrelacionada de esta manera y en ella vamos a encontrar ¿qué aspectos? Vamos a encontrar lo ideológico, lo religioso, la política. Marx nos va a explicar así. Bueno, Marx y Engels. Entonces Godelier nos va a decir, no, o sea, esto no es así. O sea, no podemos ver a la estructura y la superestructura separadas, porque él va a entender que existen estructuras del parentesco. Recordemos que es seguidor del estructuralismo, y el estructuralismo trabajó el parentesco, las estructuras del parentesco. Entonces él nos va a decir, en el parentesco vamos a encontrar que las sociedades capitalistas incluyen ambos niveles. Entonces, así nos lo plantea este Marxito. Y entonces Godelier nos va a decir no, porque también en esta estructura cabe el parentesco, en la superestructura cabe el parentesco. Entonces Maurice Godelier nos va a decir no, el parentesco es la estructura en donde se va a desarrollar lo económico, lo religioso, lo ideológico, lo político. Porque él justamente va a trabajar estas sociedades que vienen de lo que es el intercambio, la tribu y cómo se van a empezar a desarrollar de sociedades no capitalistas a sociedades capitalistas, ¿no? Porque aquí hay un cambio y este cambio está en la globalización, los procesos globalizatorios. Entonces, mientras Marx lo ve así, Maurice Godelier lo ve de la misma manera, todo integrado en unos mismos. Ajá. Entonces, él va justamente a abordar que el marxismo pierde de vista este tipo de sociedades porque se enfoca solamente a sus tesis del capitalismo, ¿no? Y vamos a entender que a finales de los 80 él va a enfocarse justamente a lo que es lo ideacional y lo material. Vamos a retomar, él va a meter en el estructuralismo lo material. Por eso dice lo ideacional y lo material. Aquí vamos a encontrar que lo ideacional es por parte de su estructuralismo y lo material es por parte de lo que vendría siendo las teorías marxistas. Y va a hacer una revisión de los grupos, de ceremonias de los grupos no capitalistas. Estos son como los temas clásicos como el potlatch. El potlatch es una lectura obligada para ustedes como antropólogos de cualquiera de nuestras disciplinas. Entonces él básicamente viene a hacer una integración de estas dos disciplinas. Y ahora sí vamos con las dudas que tiene Tabu. A ver. Antropológica de George Balandier. Ok. George Balandier. Hasta aquí ya vamos viendo que la antropología ya no se queda entre particularista y culturalista, en evolucionista, materialista. Ya estamos viendo que
que entonces empieza a hacerse campos específicos de la antropología. No sé si ya se dieron cuenta. Todo el desarrollo del módulo nos dimos cuenta que la antropología solamente tenía dos aspectos. La antropología desarrollaba diferentes corrientes. Ahora vamos a ver que empieza a especificarse, perdón. Entonces, con Balandier ya vimos que existe justamente el neoevolucionismo, ya vimos que existe el estructural marxismo, y estamos viendo que nace la antropología ecológica, nace la antropología económica, y ahora vamos a empezar a ver qué es la antropología política, porque entonces ya vamos a empezar a instaurarnos en campos específicos de estudio de la antropología. Entonces Balandier es francés, tiene una postura distinta al estructuralismo de Lévi-Strauss. Él se va a denominar como un antropólogo político, ahorita vamos a ver por qué, porque él va a hacer una estancia de investigación en África, va a desarrollar los temas de lo que es la política, el cambio social y el análisis de poder. Entonces, vamos a ver, es antropólogo político, él va a desarrollar lo que es el cambio social, de antemano, política, ¿no? Cambio social y análisis del poder. Y todos van a empezar así como que hay análisis del poder, porque cuando llegan a la licenciatura todos quieren ver poder y leen a Foucault y leen el panóptico, y luego cuando tienen epistemología y si les toca que les dé clases Mussorgsky, todos van a sentir que son los epistemólogos y así. Pero Balandier tiene un análisis del poder desde otra perspectiva, no una perspectiva tan apegada al psicoanálisis. Él justamente va a desarrollar que él toma el análisis del bufón. Él va a decir que el bufón justamente pertenece al último nivel dentro de la estructura social, o sea, es el que está más subordinado, pero justamente eso, por ser el bufón, por ser el más precario, el más marginado dentro de esta estructura de poder, es el que puede tener esta capacidad de análisis crítico, de análisis de la sociedad, del reinado, del poder del rey, ¿no? Y él va a poder cuestionar, ¿no? El bufón lo va a ver como esta parte como el analista de las relaciones entre el reino y el pueblo al mismo tiempo. ¿Qué entienden ustedes por el bufón? ¿O cómo podríamos explicarlo en contextos más contemporáneos? Yo creo que a ustedes les gustan los memes. Los memes son una invención justamente de hacer un análisis crítico, que pareciera que no lo es, pero es un análisis crítico de ciertos aspectos de la vida, y más cuando se enfocan a la política, a la vida política, ¿no? O sea, siempre hemos visto estos memes. Vamos a ponerlo en este aspecto. Habrá ahí, por ahí Sam tiene un buen desarrollo de lo que es el meme. Sam ya tiene mucha experiencia haciendo el análisis de los memes. Pero vamos a tomarlo así, ¿no? El bufón como parte de lo último, parte de esta estructura de poder. Y él, por ser lo más denigrante, tiene esa capacidad de ver. Tiene capacidad de criticar, de analizar el gobierno, el rey, el pueblo. Él funge como esta conexión y va a ser un desarrollo en común diplomático. Y lo vamos a ver luego, si ustedes lo ven en series, lo ven en caricaturas, van a ver que usualmente el rey saca al bufón y le pregunta cosas, ¿no? Y el bufón le dice como cuestiones como de, ay, mi rey, lo van a matar, no sé qué, porque es como parte de ese desarrollo. No sé si me entiendan. Entonces, es un desarrollo muy... Es que estoy esperando a ver que si tengo preguntas. Entonces, ya desde aquí empezamos a ver su postura, ¿no? O sea, desde dónde va a partir él para analizar el poder. Desde dónde estamos estudiando el poder, qué es el poder, para qué sirve, ¿no? Y él nos va a decir que a través que vamos a poder explicar el cambio social y las relaciones de poder si nos apoyamos en la teoría del caos, lo cual destaca su diferencia entre caos y orden. Entonces, para séptimo semestre de antropología
abordamos una materia que se llama teorías del caos y de la complejidad. Entonces él nos va a decir que el caos y y el desorden. Ay, ¿cómo se escribe desorden? Se me olvidó. Desorden. No son iguales, ¿ok? Porque él nos va a decir que el desorden es algo que precede al orden. Ajá. Esto lo vamos a encontrar en diferentes postulados de otros teóricos, ¿no? Que van a decir que mientras las sociedades empiezan a estratificarse, a complejizarse, van a pasar de un desorden a un orden más concreto. Se estratifican, van a tener ciertas posturas, van a tener corrientes, van a tener orden. Pero el caos es totalmente diferente. El caos no tiene que ver con el desorden. El caos es lo que precede al desorden, es lo que va después del desorden, ¿no? Y nos va a decir que justamente el orden es el que va a impulsar la cohesión social y esto nos va a preceder al cambio, ¿no? O sea, esta es la cohesión social, esto nos va a llevar al cambio, ¿no? Cuando ustedes tienen su cuarto todo desordenado, nos va a obligar a ordenarlo, ¿no? Cuando ustedes tienen su cuarto todo tirado y todo, pues nos va a obligar a pensar, ¿no? Vamos a tener que cambiar ciertas estrategias, vamos a tener que ordenarlo. Entonces, esto nos va a permitir justamente alcanzar la experiencia antropológica, pues no vamos solamente a proyectar, ¿no? No solamente vamos a decir, ay, las sociedades tienden a evolucionar de esta manera, sino que vamos a tener que entender cómo sus estructuras y sus organizaciones anteriores preceden, o sea, toda esa manera de desorden va a preceder a un nuevo orden. Incluso el mismo orden actual es un desorden que va a preceder al nuevo orden, ¿no? Entonces vamos a ver que a través de los cambios vamos a llegar al origen de los problemas. No podemos estudiar un hecho actual, por ejemplo, vamos a estudiar el COVID. No podemos entender el desarrollo del COVID solamente por ser una cuestión presente, si no vamos a un desarrollo anterior, un desarrollo de todo lo que precedió al COVID. Y vamos a ver que todas esas estructuras y organizaciones sociales nos van a dar esa capacidad de tener la experiencia reflexiva como antropólogos, ¿no? Los antropólogos entonces vamos a tener que retomar la historia, vamos a tener que retomar el desarrollo histórico. Es algo que hacen mucho los etnohistoriadores. Entonces él afirma que a los cambios de actualmente podemos llegar de problemas planteados en anterioridad. Nosotros solamente no tenemos que reducirnos a decir que hay cambios, que existen cambios, porque eso es demasiado obvio, sino tenemos que explicar cómo estos cambios sucedieron, cómo se llevaron, de dónde nacieron y cómo afectaron a las instituciones, cómo las modificaron. Entonces vamos a ver que en este aspecto ya estamos dejando de lado la idea de lo primitivo, ¿no? La idea de lo arcaico, la idea de primitivo civilizado, de bárbaro, ¿no? Ya vamos a empezar a ver la complejidad que hay que explicar a través de lo que trajo el imperialismo. Por eso él se apega mucho a la antropología política, porque a través del cambio social y del análisis del poder que trae consigo todo eso, acuérdense que viene del desarrollo imperialista. Entonces el desarrollo imperialista empieza a dar fuertes golpes en las formas de pensamiento de los teóricos de esta época. Entonces el imperialismo para Balandier va a ser muy importante porque no solamente hay que entender cómo llegamos a eso, no solamente hay que entender por qué hay contaminación, hay que entender cómo llegamos a la contaminación y cómo este cambio está afectando nuestras instituciones. Cuando entramos al antropoceno, el antropoceno es esa fase geológica, esa fase de donde la marca del hombre ya se hace visible, ya se hace irreversible. Aquí ya se marca que el hombre vivió. Entonces, cómo el antropoceno empieza a modificar las instituciones, cómo tiene un impacto en las instituciones. Y entonces él lo va a entender a través de este análisis del cambio social y el análisis del poder. ¿Por qué? Porque el imperialismo tiene que ver con el poder y el cambio social también tiene que ver con el imperialismo. ¿Ok? Entonces vamos a explicar no solamente cómo sucedió, sino cómo afecta las instituciones.
tenemos que entender que no solamente tenemos que olvidar lo primitivo y la civilización y lo folclórico y lo exótico, sino que tenemos que entender cómo el imperialismo va a poner en línea las tensiones, los conflictos, que son justamente esto. Ay, mi boca. En el imperialismo vamos a ver cómo las tensiones y conflictos nos van a llevar justamente a ver estos trastornos dentro de la sociedad, nos van a llevar a la renovación, a la reflexión de la naturaleza de los hechos sociales. Entonces, ya vamos a ver esta postura de Balandier. Entonces, Tavo, ¿tienes dudas sobre Balandier? Ah, no es Oliver Tafoya, perdón. Oliver, ¿tienes dudas sobre Balandier? Mi vecino está escuchando a Billie Eilish. Sí, ya vi, Tavo, perdón, era Oliver. Espero que Oliver me conteste para poder continuar. Ah, ok, ya te quedó claro. Seguro, Oliver. Seguro, seguro, acuérdate. Él va a apoyarse del imperialismo para poder hacer su desarrollo, el cambio social a través del análisis del poder, mediante el entendimiento del caos y el desorden, que preceden justamente desorden precede al orden, al caos social, por tanto conlleva al cambio. ¿Ok? Ok, pues bueno, ay, ya no te haga agüita. Y pues bueno, cada vez estamos más cerca de terminar esto. Y vamos a ver a los siguientes, que es Edmund Leach. Edmund Leach es muy pequeño, igual la guía no le mete tantos aspectos. La antropología económica y la antropología política son muy bonitas, y muy necesarias para poder hacer desarrollos de nuevos planteamientos de la antropología en la actualidad. Habrá quienes les interesa un poco la necropolítica, y hay una buena serie de estudios de la antropología, desde la antropología hacia la necropolítica. Yo no soy muy fan de la necropolítica, pero hay quienes sí, porque tiene como perspectivas muy caóticas, pero ya cuando estamos en medio de una pandemia ya pues decir, ok, hay que estudiar necropolítica. Aquí lo importante es que ustedes como antropólogos tienen que leer de todo. No se cierren a un solo mundo. No digan, yo solamente soy marxista, yo solamente soy estructuralista. No, tienen que abrir el campo de estudio de la antropología. Tienen que crear dentro de su pensamiento una corriente de pensamiento, ¿no? Tienen que decir hacia dónde van, ¿no? Y leer todo. Porque el pensamiento antropológico tiene que estar abierto a la crítica. Si no hay crítica en el pensamiento antropológico, no va a haber retroalimentación, entonces no hay desarrollo. Acuérdense, ¿no? O sea, tenemos que ver que haya un cambio en nuestro pensamiento. No somos los dadores del conocimiento. Entonces, con Edmund Leach, es muy pequeño. Él nos va a decir que la idea de cambio y destrucción es una... Él está en contra de que una sociedad integrada es una sociedad que funciona bien, y que en la realidad hay cosas contrarias. Él justamente se opone a esta idea que había planteado anteriormente Balandier, que es la cohesión social. Él nos va a decir que no, o sea que la cohesión social no, la estabilidad y el equilibrio no son conceptos equivalentes, o sea, se contrapone a todas estas ideas de que la sociedad es un sistema integrado que busca el equilibrio y bla bla bla, a pesar de los cambios. Y no hay que ver y que el equilibrio y la estabilidad no son sinónimos de inmovilidad. O sea, para Leach, estos aspectos quieren decir que las sociedades siguen iguales, ¿no? O sea, que las sociedades están ahí siendo bonitas. Las sociedades están ahí funcionando como perfectamente y son inmóviles. No. Él plantea que a partir de todo lo que es el cambio y la destrucción, hay cambio, hay destrucción, hay movilidad.
las sociedades se mueven, son diversas, son dinámicas, ¿no? Y eso es todo. Entonces vamos a llegar con Max Gluckman. Y Gluckman nos va a decir que él critica a Malinowski. ¿Cómo se atreve? No, no se preocupen, todos critican a Malinowski. Va a criticar a Malinowski, pero no critica su método tan severamente, sino que él va a decir que Malinowski va a dejar de lado lo histórico bueno, así como tal lo histórico, pero deja de lado el tiempo, que al final del día, pues si vemos el tiempo es un tiempo histórico, y los procesos. ¿Por qué? Porque Malinowski justamente su desarrollo, él solo lo que hace es abordar los hechos. Él aborda el hecho, lo escribe, lo denomina y ahí está. Y deja de lado el tiempo, deja de lado los procesos. Ya vimos que la sociedad es el cambio, el equilibrio, la destrucción, el orden, el desorden. Entonces las sociedades no son inmóviles. Entonces no quiere decir que los Trovian todo el tiempo están siendo Trovian, sino que en algún momento hay algo, ¿no? Y nos va a decir que hay una falsa totalidad y la verdadera totalidad es de los procesos concretamente situados. ¿Qué es esto? Ok, vamos a ver. Una falsa totalidad. Si bien Malinowski dentro de todo su desarrollo empieza a generar teorías y empieza a generar conceptos y empieza a trabajarlos en una idea de totalidad. Esto es un hecho total. Funciona la religión de esta manera, funciona la casa de esta manera, ¿no? Y esto nos va a decir que sí, es falso, porque la totalidad realmente, la verdadera está en los procesos, procesos concretamente situados. ¿Qué entendemos por proceso concretamente situado? El proceso concretamente situado es el hecho mismo que estamos observando. Es ver la religión en los contextos que está. ¿Ok? Es ver el proceso en el hecho. El proceso. Por eso dice, deja de lado el tiempo y los procesos. Solamente hay una verdad, una totalidad verdadera. Y esta totalidad verdadera está dada por el tiempo y los procesos concretos. Por eso lo critica, pues es lo que critica Gluckman. Entonces vamos a ver que él nos va a explicar el método del caso extendido y el análisis situacional. Ok, situados, situacional. O sea, vamos a tener que ver una situación de forma extensa para pronto. Y vamos a entender que hay que observar lo diferenciado y hay que comprender lo diferente a lo que se te relata. Porque cuando ustedes salen a campo, en campo van a observar y van a platicar, van a registrar y antes van a leer o investigar más bien. Entonces cuando ustedes hacen este desarrollo, él nos va a decir, hay que ver esta idea de observado, hay que diferenciarlo, o sea, hay que diferenciar esto de esto. Porque cuando ustedes van a campo van a ver que, no sé, el señor viene, levanta una vela, hace una cruz, le da un beso a la vela, la pone en el piso, le tira un vaso de aguarrás, hace una oración, no sé, en totonaco, hace una oración, y después se va, ¿no? Y tú le preguntas, ay, ¿qué es lo que hacen? No, pues le doy gracias a la tierra. Eso es lo que te relatan. Entonces cuando tú ves y tú lo trabajas, tú lo abordas, te vas a dar cuenta que eso es un ritual, que está inmerso, que porque es para dar gracias de no sé qué y la cruz. O sea, él empieza a decir, hay que diferenciar esto, lo observado de lo platicado. No podemos guiarnos por lo que nos dice el informante, pero tampoco podemos guiarnos totalmente de nuestra intuición para observar. ¿Ok? Y nos vamos a ver que no debemos de buscar un dato etnográfico adecuado, que es como lo que hacía Malinowski. O sea, Malinowski sí iba por un dato específico. Malinowski quería un dato así como de ¿cómo siembran? ¿Así siembran? Ok, perfecto, así siembran, ¿no? No es ir por el dato etnográfico adecuado, sino que tenemos que seguirlo en el tiempo, ver el caso, ver cómo se desarrolla, ver cómo se resuelve. Ajá.
No tenemos simplemente que hacer esto, o sea, el dato duro. Vamos a ver que él incorpora el análisis de lo ritual y va a ver que el ritual juega un papel importante dentro de la vida política y destaca los rituales justamente de la rebelión, los rituales de inversión y no deja de lado los ritos de paso. Para este entonces, Gluckman pues nos va a decir que hay que observar, hay que ir a ver el trabajo, o sea, hay que ir a campo, pero hay que entender cómo la situación, los procesos se dan en un tiempo y en una situación determinados. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí tenemos alguna duda de Gluckman? Me machuqué. Esta unidad es un poco compleja para explicarla en un propedéutico. Yo creo que yo me hubiera quedado hasta los evolucionistas, hasta Marx, y ya de ahí ya les hubiera dado otra cosa. Muy bien, todos estamos bien. A ver, vamos a darle likes. ¿Quién le da me divierte a mí? A mí. Van a ver quién le da me divierte. Les voy a pegar. Bueno, ya vamos a acabar. Ya esto ya está próximo. Ya. Ya nos vamos. Michelle, muy bien, todo bien. Ok. Vamos a ver que estos teóricos nos van a dar perspectivas diferentes. Nos van a entender, nos van a dar la perspectiva de que hay que observar un campo social concreto. Debemos de empezar a reemplazar esos pensamientos que tenemos sobre lo que comprende a la sociedad o a las sociedades. Debemos que ver que existe un dinamismo y un desarrollo temporal dentro de las sociedades y debemos de sustituir estas concepciones de lo monográfico, o sea, de una sola forma de ser. Y vamos a ver algo más allá de lo esencial. Sí, hay que tomar lo esencial, pero a partir de lo esencial hacer planteamientos diversos, planteamientos dinámicos. ¿Por qué? Porque las sociedades son dinámicas. El hombre no está dado ahí mismo y se comporta como hombre toda su vida. El hombre avanza, transforma, desarrolla, progresa, etcétera. Entonces, por tanto, la sociedad también. Entonces vamos a tener que tomar en cuenta pues las situaciones que nos dan. Vamos a ver que, por ejemplo, el desarrollo de una, o sea, voy a seguir retomando la pandemia porque es como el ejemplo perfecto, pero una pandemia en la actualidad no hubiese sido una pandemia similar a hace 10 años. No me voy tan lejos, no vamos a poner la peste negra de ejemplo. Pongamos de ejemplo la pandemia del H1N1, que no fue tan grande. El desarrollo tecnológico que estamos viviendo en esta época, las comunicaciones, la telecomunicación y todo, nos da una nueva pauta. Y entonces nos da maneras distintas de afrontar este tipo de problema. Y lo estamos viviendo hoy en día. Gracias a todo este desarrollo tecnológico podemos tener este tipo de clases, por ejemplo. Cómo se vive una pandemia de forma situada, en un tiempo determinado. Porque no es lo mismo hoy 2020 a ayer 2010. Es lo que tenemos que entender. Y que no podemos decir, ok, toda la sociedad se comporta de esta manera durante una pandemia, porque nunca nos había tocado, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver que todo este desarrollo empieza, el desarrollo tecnológico, como ya se los mencioné y todo, empieza a entrar un campo muy importante, que es la globalización. La globalización y los nuevos campos. Y, a ver. Posterior a la caída del muro de Berlín, que todos estábamos, bueno, unos no nacíamos, estábamos muy pequeños, vamos a ver que la Unión Soviética se deshace y empezamos a ver que aquí la preocupación es que el capitalismo no va a tener nada que se le oponga para poder crecer y desarrollarse de manera exacerbante. Y pasó. En la actualidad, el sistema en el que vivimos es un sistema capitalista. Entonces, vamos a ver que con este desarrollo, esta derrumbe del muro de Berlín, la Unión Soviética, el capitalismo avanza, esto se ve en 15, 20 años, y vamos a ver que este proceso se empieza a llamar como occidentalización o globalización, que según Godelier gira en torno a 4 ejes. Entonces, para Godelier, este proceso globalizatorio
tiene 4 ejes. Godelier. El primero va a ser justamente la economía del mercado capitalista. La segunda va a ser la producción industrial en masa. De bienes de producción y consumo. La tercera va a ser las democracias y diversidad de partidos. Y la cuarta va a ser la ideología de los derechos humanos sumada a la filosofía del cristianismo. Esto tiene que ver un poco con lo moral. Estos aspectos planteados en ese entonces eran básicamente pues como una proyección, ¿no? De lo que vendría con toda esta caída, de lo que nos esperaba en este desarrollo capitalista imperial, occidental, global, como lo quieran decir. La economía de mercado capitalista, la estamos viviendo. Hoy en día estamos viendo que, por ejemplo, la caída del petróleo, el alza de los precios, la inflación que nos espera en diferentes productos importados tiene que ver con esto, con la relación del mercado capitalista, cómo van a interactuar los precios del mercado, cómo van a interactuar estas relaciones, cómo interactúa la crisis. Los procesos de industrialización de los modos de producción de bienes y servicios, bienes de productos y consumo. ¿Qué quiere decir esto? Cómo se mecaniza, se tecnologiza la producción de bienes y este tipo de ideas como de que desplaza justamente a los modos de producción humanos, es decir, la mano de obra, y empieza a tecnificarse y empieza a producirse más. Entonces entramos en la dinámica de la sobreproducción y el subconsumo. Entonces tenemos mucho para todos, pero muy pocos lo pueden obtener. Vamos a ver que las democracias de la diversidad de partidos. Hoy en día estamos viendo que en muchos partidos, en muchos países que se rigen por esta idea del Estado y la democracia, nos encontramos con una diversidad de partidos, ¿no? Los que son los institucionales, los plurinominales, los populares, los socialistas, etcétera, etcétera. Esto solamente tiene una razón, esto va a alimentar una cuestión muy importante dentro de la política, que es la corrupción. Y el cuarto, la ideología de los derechos humanos, que se suma a la filosofía cristiana, que para mí tiene que ver con lo moral. Esto que lo podemos ver en las luchas actuales por la legalización del aborto, que es el derecho, que es un derecho humano, la legalización de los derechos LGBT, que por ahí hay una cita que no me gusta, pero que la traba, pero sé quién escribió la guía, entonces no me impresiona, pero es justamente, ¿no? De que los derechos humanos empezaron como esta etapa de hay que dignificar la vida humana y de repente llegaron a un punto en el que se toparon con la filosofía cristiana, es decir, ¿qué es humano, no? ¿Qué se considera humano? ¿Quién puede ser humano? ¿Quién no? Entonces, eso pega mucho todavía en estas cuestiones de lo moral. Entonces vamos a ver que la revolución tecnológica, como se lo estaba diciendo hace rato, y las comunicaciones desarrollan cambios en las relaciones sociales y por tanto desarrollan cambios en las culturas. Entonces en el siglo XXI Estados Unidos, como ya lo sabemos, empieza a realizar una expansión imperial por los recursos energéticos. Cualquier recurso energético, sobre todo los recursos fósiles como el petróleo, y pues el avance de su tecnología vira en torno a eso, ¿no? O sea, es el recurso, todos los recursos. Si ustedes se ponen a leer un texto de Foster que es sobre Estados Unidos, van a darse cuenta que Estados Unidos ya tiene tratados para todo, tratado para el agua, tratado para todo, porque sabe que se aproximan las nuevas crisis y él estas crisis no las ve como tensiones globales, sino que él las ve como oportunidades de expansión imperialista mediante la apropiación de todos esos recursos, ¿no? El agua, la luz, el aire, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver que en la occidentalización del mundo, vamos a ver que las dinámicas internas de todos los países empiezan a deformar, empiezan a terminar, empiezan a extinguir las formas de producción tradicionales, es decir, los mercados internos, el mercado de consumo local, y que
pues todo esto poco a poco desaparece, ya que no es fácil de competir con el mercado capitalista, ¿no? O sea, es más fácil consumir un café de Starbucks a consumir un café de la esquina. ¿Por qué? Porque el capitalismo trae consigo todo ese desarrollo ideológico. Entonces, vamos a ver que la monetización, la migración, la industrialización deriva en problemas que ya se están saliendo de las manos, ¿no? Las migraciones grandes, los procesos de inflación, de crisis económica de países como Venezuela, sobre todo latinoamericanos, de bloqueos por parte de Estados Unidos, de la entrada del neoliberalismo para el desarrollo de políticas que sean neoliberales en pro del capitalismo, del desarrollo capitalista imperial, empiezan a dilar los procesos locales de producción de economías sustentables, ¿no? Por eso hay que abogar más, por eso se aboga tanto al consumo local. Entonces, podemos ver que todo esto, pues sí, crece de una manera inconmensurable, pero en América Latina se presenta de maneras muy específicas, porque en América Latina hay un desarrollo inigualable de lo que es la violencia, de lo que es el crimen, de lo que es el narcotráfico. Vamos a ver que la pobreza y la corrupción alentada por el pluripartidismo, nos va a ayudar que no se alimente nada, no hay una democracia, hay corrupción. Vamos a ver que hay desigualdad. Entonces vamos a ver que la lucha de los derechos humanos, la reivindicación sociales de la dignidad, deja de lado problemas que aquí lo dice la persona que escribe la guía, ¿no? O sea, la reivindicación de los homosexuales y de las gentes con las personas con capacidades diferentes como dignidad deja de lado la lucha de los trabajadores. Sin embargo, ahí tengo yo un aspecto, y no es por mí, no es por ser homosexual, pero sí, la lucha por los derechos humanos ha tratado de reivindicar al ser humano como un ser humano funcional ante una sociedad, porque los derechos humanos han tratado de enfocar eso, ¿no? El ser humano funcional, el derecho humano de quien puede caminar, hablar, pensar y ser dentro de la normatividad. Y estamos hablando de una lucha, me parece correcto traer el tema a colación, porque si estamos hablando de un estudio de lo democrático, de lo globalizatorio, de lo no occidental contra lo occidental, entonces cabe aclarar que estas luchas de derechos humanos van encausadas de una forma correcta, aunque se ha dejado de lado, no por la lucha de las personas de diferentes posturas, pero sí se ha dejado de lado el derecho humano a la dignidad laboral, al sueldo digno. Actualmente, con todo el desarrollo neoliberal, la gente nace trabajando, crece trabajando y muere trabajando. Y entonces hay un desarrollo que dice, entre más trabajes, pues más te lo mereces, ¿no? El trabajo dignifica, el trabajo te da esa capacidad de porque tú trabajas te lo mereces, ¿no? Quien trabaja puede. Y entonces se ha precarizado el trabajo, ¿no? Entonces es normal jornadas laborales tan extensivas, es normal desplazarte 3 horas para llegar a tu trabajo, es normal que tu jefe te explote, es normal que te descuenten dinero, es normal muchas cosas y no hay una dignidad laboral. Entonces el autor plantea esto, que justamente hay que dejar de lado el tratar de crear tantos géneros, dejar de crear tantos lenguajes inclusivos y empezar a apostar por dignidades que convergen dentro de los problemas de la sociedad, y esos tienen que ver con los modos de producción, con los medios de producción y con el hombre trabajador, con el trabajo mismo, ¿ok? Entonces, nos vamos a dar cuenta que para todo esto, pues hay planteamientos que nos dicen que el desarrollo capitalista tiene problemas, pero nadie nos cree porque el capitalismo provee de una serie de ¿cómo se llama? De cosas, ¿no? El capitalismo nos da Starbucks, nos da Netflix, nos da el Rappi, nos da Uber Eats, nos da las facilidades. Pero el capitalismo, es eso lo que pasa. El capitalismo alimenta el individualismo. Este individualismo no nos deja ver que este capitalismo tiene deficiencias
y atraviesa crisis. Esas crisis son cíclicas. ¿Ok? Y vamos a ver que el capitalismo empieza a demostrar esas crisis en el 2008. Con la primera crisis económica que empieza a plantear. Y eso lo vamos a ver en Estados Unidos, que es el país per se. Entonces él nos va a decir que las leyes del mercado no son perfectas, sino que tienen límites, tienen limitantes. Y nos vamos a dar cuenta que los estados neoliberales, porque estamos hablando del liberalismo, empiezan a intervenir para salvar esa economía, para salvar el mercado mundial. Después de que la Unión Soviética y la URSS, del muro de Berlín y la URSS se deshacen, pues entonces Europa se vuelve a instaurar, recupera su poderío económico y empieza a hacerle contrapeso a Estados Unidos, porque Estados Unidos y Europa Occidental, pues son capitalistas per se. Entonces llega Rusia, que no es meramente, no es meramente anticapitalista, perdón. Pero esto hace contrapeso a estas potencias. Entonces empieza a haber una estabilidad ahora. Y vamos a darnos cuenta que la globalización pues trae este debate, ¿no? De la ciencia en la modernidad. ¿Para qué nos sirve la ciencia en la modernidad? En donde se gestiona y aquí, o sea, ya este capitalismo nos va ciencia, pero una ciencia estratificada, donde vamos a ver a la biología, a la psicología y a lo sociocultural. Y entonces vamos a ver que ya se divide, porque ya cada uno tiene un campo de estudio, tiene métodos específicos para un desarrollo tecnológico moderno. Vamos a ver que ya responden a cada cuestión, y lo estamos viendo ahora. Vamos a ver cómo se para el cuestionamiento y empiezan a decir que pues la antropología deja de hacer esos análisis, empieza a hacer análisis de las estructuras sociales y empieza a dejar al hombre en otro plano. El hombre ya no entra, el hombre es parte de la estructura social, pero ya no tiene lo biológico, ya no existe un análisis de lo biológico, y lo veíamos con Kreber, ¿no? Ya no existe lo emocional, que lo veíamos con la escuela de cultura y comportamiento, ¿no? Donde empiezan a ver la psicología, donde empieza a ver el psicoanálisis, donde ya empieza a dejar de lado la antropología y se empieza a enfocar justamente a un desarrollo teórico solamente de la estructura social. La estructura social, pero para los aspectos capitalistas. ¿Qué tiene que ver eso? La estructura social de procesos económicos, de procesos laborales, relaciones de trabajo, relaciones de poder. Y el ser humano se mutila. Mutilamos al hombre mismo y el hombre mismo se vuelve parte, un elemento más, un elemento que ya no se puede abordar, ya no se puede estudiar. Entonces vamos a ver que para estos siglos nos estamos ubicando más o menos entre los siglos 18 y 20. Y nos vamos a dar cuenta que posterior a todo esto, la antropología en los años 70 empieza a darse cuenta de otros aspectos y empieza a estudiar nuevos tópicos. Y entonces entra el feminismo, entra el cuerpo, entra la religión, la sexualidad, la educación. La antropología se da cuenta que entonces hay más campos de estudio, ya no es solamente lo evolucionista, lo no evolucionista, ya no es solamente lo psicológico, lo biológico, hay otros aspectos, hay que estudiarlos. Pero el avance capitalista solamente va a intensificar el individualismo, nos va a dejar que los derechos colectivos, la diversidad cultural se vayan segregando poco a poco, porque solamente nos interesa un aspecto muy esencial en el capitalismo, y esto es la satisfacción. Y no es la satisfacción de necesidades como tal, es la satisfacción de esas necesidades creadas, obligadas por el sistema capitalista, necesidades que no son básicas, necesidades nuevas, es la creación de nuevas necesidades. Vamos a ver que los procesos de globalización nos han marginado a nosotros como antropólogos, y lo vemos en la actualidad. Nos ven que nos empiezan a dejar de lado, empieza a dejarse de lado la etnografía, y se empieza a creer que la antropología puede hacerse desde casa, que la antropología puede ser solo un desarrollo teórico y nada más, cuando la etnografía es lo que nos dota de identidad como antropólogos. El capitalismo y los procesos de globalización lo que hacen es homogeneizan el pensamiento, las prácticas, los modos, el desarrollo, y por tanto entonces todo es tan igual, todo es tan individual, que vamos a dejar de lado
todas esta idea de el humano, ¿no? La capacidad humana, esa funcionalidad que tenemos para poder crear, para poder pensar, transformar. Entonces es muy curioso, porque cuando iniciamos este módulo nos interesaba saber realmente cómo el hombre sentía, percibía y construía. Entonces nos enfocamos a diferentes aspectos dentro de lo natural, dentro de lo cultural, lo social, lo religioso, y de repente llega el capitalismo y nos enfoca a procesos sociales concretos, donde lo individual tú eres un ser único que trabaja y no te puedes fijar dentro de lo que es el hecho de la sociedad, no te puedes fijar en el movimiento, en todo lo colectivo, te ves a ti mismo inmerso dentro de un solo campo. Lo vemos en la actualidad, lo vemos nuevamente, vamos a traer a colación la pandemia de estas personas que viven en esta burbuja de lo individual, ¿no? Del proceso que viven ellos mismos y no lo viven en colectivo, porque encerrarnos nos hace ver solamente este panorama de la vida y no vemos, ¿no? Lo que hay fuera, porque gente sale a trabajar, porque gente se expone, ¿no? Y porque hay gente que no sale, porque hay gente que sí tiene la oportunidad, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a ver que pues ya todo esto nos presenta un nuevo campo de reflexión, de crítica del análisis antropológico. ¿Tienen alguna duda para ya ir al último punto? Vamos a ver. Ay, ¿quién ya tiene la reacción nueva? Yo no. Pues bien, este último punto es justamente para poder abordar. Pues el último punto es la utilidad de la antropología en nuestros contextos. Ustedes son aspirantes a esta casa de estudios muy sui generis, en la cual necesitamos nosotros como antropólogos, como sociedad, como estudiantes, como mexicanos, tenemos un compromiso muy grande no solamente con nuestra institución, aunque no se crean tanto el compromiso con la institución, porque también necesitamos que la institución se comprometa a nuestro desarrollo. Y en los contextos actuales que vivimos, pues es muy difícil encontrar un consenso. Vamos a ver que el autor de la guía nos dice que se enfoca en aspectos de Joseph Llovera, y nos da, yo marqué tres frases que me interesaron, en donde dice: en un mundo donde el hombre se desculturaliza y todos nos deshumanizamos, ¿qué futuro le espera a la antropología? Como ya se los dije, ¿no? La antropología en estos contextos de capitalismo pues nos ha llevado a ser individuos insertos en un sistema mercantil global en el que eso nos dicta pautas, formas, modos, y entonces dejamos de lado aspectos esenciales de lo que es el humano, ¿no? Dejamos de lado la emotividad, dejamos de lado el pensamiento, dejamos de lado la razón. Estábamos peleando al inicio del desarrollo antropológico por apostar por la razón, el conocimiento a través de la razón. Y caemos nuevamente en otro tipo de pensamiento, ¿no? Nos volvemos otra vez a un oscurantismo del capitalismo. No quiere decir que la ciencia nos ha llevado a no evolucionar, pero sí hemos visto que el capitalismo ha domado a la ciencia para ciertos intereses. Y es nuestro deber como antropólogos, como futuros antropólogos, desarrollar nuevos campos de pensamiento, desarrollar nuevos campos críticos para su análisis, para su aplicación, para su implementación. Entonces nos dice que nuestra disciplina debe encontrar un rumbo para ofrecer un diagnóstico apropiado a los males de nuestra civilización y de sus causas. Debemos de ser médicos, por así decirlo. Vamos a diagnosticar, vamos a estudiar, vamos a ver a las sociedades, vamos a plantear qué problemas existen y cómo podemos abordarlos. Desde un principio les decía que el antropólogo no solamente plantea soluciones, sino que tiene que plantear problemas que no han visto otros, problemas que son únicos, que son específicos, porque no hay un problema total. A lo mejor es el capitalismo, no lo sabemos, pero hasta eso el capitalismo penetra de maneras diferentes.
Por esto nos dice que la verdadera vocación antropológica va a aparecer cuando la razón y la experiencia han dejado ya una huella profunda en el practicante, o sea, nosotros, alineándolo de sí mismo y de su propia sociedad, o lo que es lo mismo, el solipsismo y el etnocentrismo proyectándolo hacia un conocimiento universalizante. Actualmente el desarrollo antropológico pues nos lleva al estudio de las vacas sagradas, nos lleva a los círculos de estudio, de que a quién sigues, a quién lees, de quién hablas, de quién ves. Ahí está Sisek, ahí está Chomsky, ahí está este López Austin, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos dice, lo que nos trata de decir aquí Llovera es que, pues, nuestra vocación antropológica tiene que caber en la reflexión, en cuando la antropología te marca, te transforma. Y no alinearte, no debemos de alinearnos a un pensamiento antropológico donde nosotros somos los seres capaces de diagnosticar los males de la sociedad. Créanme que cuando llegan a sexto semestre son capaces de ver que todo está mal y como Lisa Simpson dicen, todo este maldito sistema está mal, pero llega un punto en el que la soberbia de la antropología nos gana, a todos los gana, y el que de mis compañeros que esté ahí que diga que yo no, es porque está siendo muy soberbio todavía. Entonces, la soberbia es algo que se nos queda a los antropólogos, esa idea, ese etnocentrismo, situarnos como los pensadores, situarnos como los capaces de diagnosticar y ver los problemas de la sociedad, no nos hace simplemente los dadores del conocimiento. Y entonces el conocimiento se cierra, la experiencia se cierra y la antropología se subordina a la academia, a la producción, al estatus, al antropocentrismo. Entonces vamos a ver que la única forma de aprender es entrando a la academia y la única forma de ser es siendo de la academia. Y eso es donde dice que el conocimiento se vuelve universalizante. Si yo no soy parte de la academia es porque no sigo las ideas de cierto grupo y entonces no sé. Pero si sigues esas ideas y eres parte de la academia, pues entras en esta idea del universalizante. Entonces, vamos a ver, eso lo vamos a ver con los mesoamericanistas, lo vamos a ver con los puristas de la historia, lo vamos a poder con los puristas de la arqueología, con inclusive los mismos antropólogos sociales que también caen en esta crítica muy cabrona de lo que es el marxismo, ¿no? De qué es el marxismo. Y entonces vamos a ver que nos dice que allí donde hay pasión juvenil, florece solo una pseudociencia, que de lo exótico y del aventurismo, una especie de droga para los pobres de espíritu. Esa parte es muy chocosa porque yo cuando empecé como antropólogo, el estudio de algo totalmente diferente a lo mío era como, wow, ¿no? Yo, un niño de casa que no sale de casa, que todo lo tenía aquí, de ser niño de casa, no salir nunca, a pasar a viajar. O sea, yo al año tengo que salir 3, 4 veces de campo. Y tengo que salir, irme a la sierra, tengo que irme al desierto, tengo que ir a ver el ritual, la comida, tengo que a seguir la mayordomía. Entonces al principio llegas tú como este pensamiento de lo exótico, porque hay pasión, esa es la pasión juvenil que dice Llovera, esa pasión por querer cambiar el mundo, ¿no? Van a entrar a la ENA y van a entrar en primer semestre van a ver que 2 que 3 teorías y de repente van a decir no, el machismo y el patriarcado y van a entrar en toda esta discusión y cuestionan tus privilegios y bla bla bla. Y es donde se hace la pseudociencia, porque nuestra pasión, las pasiones son buenas, hay que saberlas encauzar, porque si nos quedamos solamente en el aspecto mínimo de la pasión y no nos prestamos a la razón y al conocimiento y a la crítica de todo ese conocimiento y de nosotros mismos, entonces no vamos a llegar a este desarrollo científico, este desarrollo real de la antropología como una ciencia, una disciplina funcional, eficaz. Y si nos pasamos de esa disciplina, de ese desarrollo crítico, y si lo pensamos de más, vamos a llegar a una unicidad, a una universalidad del pensamiento, a un pensamiento academicista, que solamente nos moldea y nos cuadra. Tenemos que mantenernos nosotros como los críticos de esto. Entonces yo sí no les voy a negar, cuando empecé con mi trabajo de campo y empecé a trabajar en un grupo, con una comunidad totonaca, pues para mí todo era, ay mira la lengua, ay mira la flora, ay mira el ritual, ay mira la comida, la máscara, el danzante, todo era tan exótico y tú te sentías capaz de poder desarrollarlo. Pero llega un punto en el que todo este desarrollo teórico lo tienes que enfocar y tienes que darte cuenta que tú no eres ese quien piensas, tú no eres ese antropólogo levistrosiano
Tú no eres ese antropólogo de Malinowski, no eres Clifford Geertz, no eres Frederick Stark, no eres nada de ello, y no debes de ser como ellos, porque no vas a ver lo exótico, no vas a estudiar al otro como un objeto, vas a tener que abordar otro tipo de cosas. Entonces, por eso les digo que esta unidad se presta un poco más al desarrollo. Entonces, pues como dice la profesora, al final dice: esperamos que estas notas sobre la historia del pensamiento antropológico y la diversas preguntas que se planteaban nuestros maestros de las épocas pasadas, les sirvan como guía para elegir con mayores elementos los estudios profesionales en la antropología social. Tenemos que darnos cuenta que la antropología social no es una ciencia social para chairos. No, la antropología social no forja activistas, pero tampoco está peleada con el activismo. La antropología social no forja líderes sociales, no forja políticos ni economistas, forja antropólogos, forja científicos de la disciplina y la ciencia antropológica capaces de estudiar la complejidad del hombre y la sociedad, del cambio, del caos, de la cohesión, de la religión, la sexualidad, la política, el derecho. El antropólogo social es un científico interdisciplinario, multidisciplinario, incluso transdisciplinario, porque podemos aportar a todas las áreas y apoyarnos de todas esas áreas. No nos dejemos llevar por lo exótico, no nos dejemos llevar por las utopías que nos llegan a plantear los autores. Lean a Marx, lean a Engels, lean a Trotsky, lean a quien quieran leer, lean a León Portilla, lean a los más puristas de la historia, lean todo lo que tenga que ver con la derecha para poder leer la izquierda, para poder leer a los centralistas, para poder leer lo que ustedes quieran, pero leanlo de forma crítica. Desarrollen un pensamiento antropológico, y cuando ustedes estén en la ENA, espero que hagan un desarrollo, porque a nuestra escuela le hacen falta generaciones más interesadas por la ciencia antropológica y menos por el etnocentrismo y la producción de conocimiento. Necesitamos antropólogos comprometidos, necesitamos un cambio en nuestra sociedad, tenemos un compromiso con nuestra sociedad, no la sociedad nacional mexicana, sino con nuestra sociedad, la que ustedes conocen, familia, amigos, la sociedad a la que pertenecemos, porque somos eso. Entonces, pues para mí ahora espero hayan aprendido, hayan desarrollado algunas preguntas, dudas sobre lo que es la antropología, no concretamente para el examen, sino para su formación, y que con esto pues yo les pudiese ayudar un poco, ¿no? Para elegir qué carrera y decir: ay, yo no quiero ser como él, no voy a escoger antropología social, yo quiero ser antropólogo físico, lingüista, lo que sea. O decir: ¿saben qué? Me rifo, voy a ser antropólogo social y me voy a morir de hambre. Pero no se preocupen, no se van a morir de hambre. Cuando uno hace lo que quiere, el dinero llega solo. Y el dinero no es el fin último de nuestra vida. Eso tenemos que entender. Aunque actualmente el dinero es muy importante. Entonces, yo les agradezco mucho que me hayan seguido todas estas, pues, 3 días de reproducción. Gracias por sus dudas, por sus comentarios. Igual si tienen alguna duda, comentario, estoy aquí para servirles. Y pues en estos días voy a tratar de subirles materiales para que repasen. Espero que verlos en la ENA, ya no de esta manera virtual. Si me ven, me saludan. Entonces, les deseo mucho éxito en su examen, estudien y por favor, ojalá sean una generación ejemplar que entienda a partir de estos contextos de crisis sanitaria las necesidades nuevas que tiene nuestra sociedad. Lean, vean las noticias, infórmense, pongan en práctica sus protoconocimientos de protoantropólogos para cualquiera de las disciplinas que vayan, porque ninguna disciplina está peleada. Arqueólogos, físicos, lingüistas, etnólogos, etnohistoriadores, historiadores y sociales, estamos en la misma barca, ¿ok? Y pues gracias a todos. Los voy a extrañar, son mi grupo favorito porque ustedes sí se conectan a las sesiones. Y pues bueno, quedo a la espera de sus preguntas, si es que tienen, y así. Gracias a ustedes, Michelle, gracias. Mayra, gracias, Monse, gracias, Tavo.
Gracias, Abigail, gracias a ti. Me hubiera gustado darles clases así como se las dan mis compañeros, pero yo soy malo con la computadora, ya vieron que se me traba. Y pues bueno, chicos, para mí fue un placer, espero verlos pronto y pues ahí estamos en contacto. Gracias, Mac, gracias, Bexa. De verdad les deseo mucho éxito, estudien mucho, espero que esta generación de verdad nos deje boquiabiertos. Tengo esperanzas en ustedes, así que hagan valer todo el esfuerzo de los compañeros que estamos de este lado, que la verdad lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos con mucho amor a nuestra disciplina y que tratamos de no estar en la pseudociencia y que pues queremos formarnos como futuros educadores, ¿no? Entonces este ya es mi último año en la licenciatura, cuando ustedes entren, ustedes van a ser la nueva generación, yo ya voy a ser la generación saliente, entonces pues me gustaría saber que entra una generación pues de pensadores, porque la ENA necesita menos alumnos y necesita más pensadores, así que lean mucho, lean críticamente, no me importa si se vuelven antropólogos físicos o arqueólogos, nunca olviden que también está la teoría, ¿ok? Nos vemos.